Ok, hoy empezamos con lírica coral. Específicamente con Simónides, pero la primera parte de la clase va a ser una introducción general a toda la lírica coral, Simónides y las dos clases que vienen que son de Píndaro. Y el grueso de esta primera parte de la clase vamos a estar concentrando en hacer una reconstrucción del contexto histórico de la lírica coral. Momento en el cual ustedes pueden, si reflexionan respecto a la clase pasada, preguntarse, bueno, ¿por qué no hicimos lo mismo con Safo, no? Como no hablamos mucho del contexto histórico de Safo. Pusimos una fotito de Lesbos, dijimos, Lesbos está acá, pero no hablamos mucho más que de eso. Y eso, por supuesto, se explica por el hecho de que sabemos relativamente poco de Safo. Entonces, el contexto histórico en el que se produjo su poesía es medio difícil de reconstruir y mucho más difícil de reconstruir es la relación entre ese contexto histórico y su poesía. Más significativo que eso, a los fines de nuestra practicidad, es el hecho de que los poemas de Safo que estuvimos viendo son poemas que no están directamente relacionados con su contexto histórico. Vemos todos poemas que básicamente podrían haberse producido en varios contextos. Pero por razones que se van a hacer claras a lo largo de esta clase, no es lo mismo lo que nos va a suceder con los poetas corales. Su poesía está fuertemente ligada de manera directa o indirecta, en el caso de hoy indirecta, en el caso de la poesía de Píndaro más directa, con el contexto histórico en donde la produjeron. Lo que vamos a tratar de entender hoy, entonces al principio es, bueno, cómo se llega de Safo a Simónides, qué pasa en el medio y qué es lo que está pasando cuando Simónides compone su poesía. Sí. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos del contexto histórico en la primera clase, habíamos llegado hasta la salida de la Edad Oscura y el expansionismo griego, la recuperación económica después de la Edad Oscura, siglo IX, VIII, y el proceso de expansionismo económico y geográfico de Grecia, con las colonias, ¿se acuerdan? Con el mapita de las colonias, la Magna Grecia, etc. Ese proceso de expansión económica, que comienza en el siglo VII y llega hasta bien entrado el siglo, digamos, en realidad dura toda la época arcaica y clásica, para ser exacto, para ser realista, digamos, no hay crisis económica profunda en Grecia hasta la guerra del Peloponeso. Por la guerra del Peloponeso es una crisis económica que es producto de la guerra, pero me desvío. Ese contexto de expansión económica tuvo como consecuencia la creación de colonias, pero no exclusivamente la creación de colonias. Ustedes se pueden imaginar que si teníamos una ciudad de 50.000 habitantes que podía tolerar 80.000, el territorio podía tolerar unas 80.000 personas, y tienen 100.000, si se van 10.000 personas a la colonia, a colonizar otro lugar, que es un número ridículo porque las colonias eran mucho más chicas al principio, aún así te siguen sobrando 10.000 personas que no tenés que hacer. Con lo cual la expansión económica, así como genera riqueza, también genera conflictos. Y estos conflictos exacerban cosas que seguramente pasaban de antes, pero no tenemos evidencia, así que no podemos saberlo, pero de las cuales definitivamente tenemos ya evidencia en la poesía de Safo y de Alceo. No sé si ustedes vieron de Alceo, ¿llegaron a ver algo de Alceo? Sí. ¿Vieron el himno a Apolo? Sí. Bueno, otra parte de la poesía de Alceo y otra parte de la poesía de Safo, y vamos a verlo hoy con la poesía de Alquilo con el teórico, y ya está el teórico que está en el canal. Está fuertemente ligada a este tipo de conflictos internos entre la nobleza de las ciudades griegas. Estos conflictos entre familias y clanes nobles se resuelven en muchos lugares con el ascenso de los tiranos. Los tiranos, voy a escribirlo y no tengo el registro, no me acuerdo si estaba que era con doble N, con doble N o con una sola. Estoy bastante seguro que es con doble N. Voy a buscarlo, perdón, disculpe, voy a buscarlo porque sí. Corté el video. No pasa nada. Sí, la pegué, muy bien. Igual el haberla pegado fue arruinado por el hecho de que lo tuve que buscar. O sea que... Tíranos. El tirano no es un tirano. O sea, es un tirano, en términos de que esa traducción de la palabra tirano, pero en sentido estricto, para la comprensión griega, es complicado.
En términos de los propios griegos y desde la perspectiva de la época clásica, el tirano es un déspota tirano, malo, feo, caca. Pero para el periodo histórico en el que estamos hablando, de la época arcaica, y para los griegos que lo vivieron en la época arcaica, y para algunos historiadores posteriores también, el tirano es esencialmente un autócrata, un miembro de la nobleza que ocupa todos los resortes de poder de una ciudad. No es un dictador, no es alguien que hace un golpe de Estado, por lo menos no en el sentido estricto de hacer una ruptura de las instituciones. Lo que hace es, en lugares donde existían una, dos, tres familias nobles, y esas familias nobles se disputaban los puestos de poder de la ciudad, el tirano ocupa una jerarquía, algún puesto jerárquico, y echa a todos sus enemigos. Los mata, los exilia. Generalmente los mata y los exilia. Algunos los mata, algunos los exilia. Pero los mata y los exilia, porque arriba le mata los cadáveres a otro lado. No. Algunos los mata, otros los exilian. No hay una ruptura del orden institucional en el sentido estricto, en general. En parte porque el orden institucional de la ciudad griega en esta época es como bastante laxo. Pero lo que sí hay es el desarrollo de una autocracia. Y el ascenso del poder de un individuo, una rama familiar muy restringida que pone en todos los resortes de poder a sus amigos. Este contexto, entonces, vamos un poquito para atrás. En este contexto tenemos entonces dos grupos que están en una situación de ruptura con el pasado. Uno son los tiranos y los otros son las colonias. Recuerden que cuando nosotros hablábamos del ascenso de las épicas panhelénicas, hablábamos del problema de qué es el griego en un mundo donde la colonia se ha expandido. Bueno, este es el mismo problema que tienen las colonias en términos de legitimación política. Digamos, ¿por qué la nobleza colonial, que en realidad eran segundones de las ciudades, tiene legitimidad para gobernar y para ser nobleza a la altura de cualquier otro noble griego? El tirano tiene algo parecido, porque el tirano, si bien es noble, no es posiblemente la principal rama de la nobleza de la ciudad, o no tiene más legitimidad que otros sectores de la nobleza de la ciudad. Y a todo esto se suma el hecho de que hay mucha plata. Mucha plata dando vueltas. Porque hay crecimiento económico. Y porque hay un proceso virtuoso de crecimiento económico. El cambio climático, el acomodamiento climático mejora la productividad, eso aumenta la cantidad de población, eso permite que se funden colonias, las colonias mejoran el comercio y aumentan la zona cosechable con la que contaban los griegos, lo que genera más crecimiento económico, más población, más bla. Ese es el círculo virtuoso de cualquier civilización premoderna en términos de creación de riqueza. Siempre está ligado a la tierra y a la disponibilidad de la tierra y a la productividad de la tierra. Marginalmente la productividad de la tierra. La productividad de la tierra en la antigüedad está fuertemente ligada al hecho de cuánto llueve y no mucho más que eso. Estoy simplificándolo abrumadoramente, pero a grandes rasgos es cierto. Entonces, tenemos mucha plata y mucha gente que necesita legitimación simbólica de su poder. Y a todo esto le vamos a sumar un factor más, que es la competitividad griega y gente que está todo el tiempo peleándose entre sí, tanto literal como simbólicamente. En este contexto, hay una serie de estrategias a las que las ciudades, los tiranos y las colonias apelan para construir legitimación y mostrarse, ver que la tiene más grande, vamos a ser sinceros, es un poco eso. Las principales y más habituales tienen que ver con el mundo de lo divino. La construcción de templos, la obtención de oráculos, la celebración de festivales. Sobre los festivales vamos a hablar muy poco ahora. Otro aspecto que también está ligado a la religión, todo está ligado a la religión de una manera u otra. Yo digo lo religioso porque me refiero estrictamente a religioso, no tiene que ver con ningún otro aspecto de la interacción. El otro aspecto tiene que ver con la participación en juegos en juegos en competencias atléticas, no panhelénicos, algunos de los panhelénicos, pero no exclusivamente. Las competencias atléticas, después vamos a estar hablando mucho más la semana que viene cuando hablemos del inicio, eran festivales religiosos también, porque lo eran. Estoy yendo rapidísimo. Sí.
Eran competencias, eran festivales religiosos, pero eran festivales religiosos cuyo objetivo principal era competir, hacer competencias atléticas. Porque hay una dimensión religiosa, pero porque hay una dimensión religiosa no. Y por supuesto, el proceso de legitimación acá es exactamente el mismo proceso de legitimación de toda la historia de la humanidad con las competencias deportivas, ¿no? Ganamos o perdimos, pero igual nos divertimos, no, perdón, no lo puedo evitar. No nos divertimos, pero de todas maneras nos unimos culturalmente, que eso era lo importante. Todos nos pusimos la camiseta de lo mismo. Los tiranos y los reyes coloniales eran grandes fanáticos de enviar contingentes y ellos mismos a ir a competir a estas competencias atléticas. Y esto es lógico, porque fíjense que es esa cuestión de, bueno, no sé si pero lo vimos hoy constantemente, ¿no? Pues esta cuestión de cómo la competencia deportiva permite que todos olvidemos cualquier tipo de diferencia interna que tengamos y vamos todos juntos a ganarle al otro. Y si el tirano financia el carro y la cuadriga, la mejor de todas, porque es la que nos permite ganar, bien por el tirano, un grosso. Después nos mató a 3/4 partes de tu familia, pero ganamos los Juegos Olímpicos. Nadie pensaba así, pero bueno, la exageración retórica sirve para transmitir el punto. Y la exageración simbólica significa que hasta ahí, pero ok. Pero el proceso de legitimación que a nosotros más nos interesa es el uso de la poesía como proceso de legitimación. Los tiranos y las colonias y las ciudades tenían a grandes rasgos 3 formas de utilizar a los poetas como legitimadores de su poder. Pero antes de entrar en eso, meditemos un segundo en por qué, cuál es el valor de esto. Y hay, por supuesto, una serie de respuestas, ninguna definitiva, pero todas contribuyen ligeramente al punto. La primera de las cuales es que la sociedad griega era una sociedad inmersa en música y en poesía. Y nosotros decimos eso y suena re bonito y están todos los alemanes del siglo XIX sentados en sus cátedras fumando una pipa e imaginándose la fantasía, en una suerte de fantasía orgásmica, académica, de todos los griegos cantando y bailando. Y no era eso, ni por asomo. Es básicamente lo mismo de, yo pongo un ejemplo, ¿cuánta gente ustedes ven en el colectivo con auriculares escuchando música? Eso era lo mismo que Grecia, lo que pasa es que no había auriculares. Todas las actividades estaban constantemente atravesadas por la música. Lo que nosotros hacemos viendo televisión era poesía. Porque el entretenimiento era gente cantando. Y poesía, improvisada o no improvisada. En las celebraciones religiosas, que era una constante, también tenían poesía. El trabajo tenía poesía, la guerra tenía poesía. Todas las actividades estaban atravesadas por algún tipo de entretenimiento musical. Porque sí, porque ¿qué otra cosa ibas a hacer? Haces cualquier cosa y pones música. De vuelta, no es tan distinto a lo que nos pasa a nosotros, pero nosotros tenemos equipos de música que hacen ese trabajo. Entonces, controlar ese discurso, esa música, controlar, o por lo menos controlar parte de esa música, es algo de bastante importancia. De hecho, si piensan, no es tan distinto a lo que analiza la teoría de la dependencia, que es una cosa de poder y completamente superada, un amarracho, pero la lógica era la misma. Controlar los medios artísticos es una forma de controlar una sociedad. Otro aspecto de este proceso de legitimación tiene que ver con cómo se transmitía el conocimiento. Y recuerden que nosotros contábamos, cuando hablamos de la ética, no sobre el teórico, cómo la transmisión de los valores simbólicos, del sistema de valores, se daba a través de la poesía. Entonces, controlar ese sistema de valores es una forma de también controlar la poesía, de controlar a la sociedad. Por supuesto, digo controlar en un sentido muy amplio, no es que los tiranos iban tipo conspiración de la CIA. Era una cosa más bien de proceso de legitimación simbólica, a eso me refiero. Controlar qué historias se contaban, cómo se contaban, y cómo aparecía la familia del fundador de la colonia o del tirano en esas historias, resulta muy importante. A tal punto esto es así que vamos a ver algo que pasó con Píndaro en la tercera clase de este ciclo, donde específicamente esto es un problema. Donde alguien le mandó una carta de documento a Píndaro diciendo: te fuiste, amigo, volvé para atrás porque al directólogo así no se habla.
Y eso lo vamos a ver en detalle en la clase de la semana que viene, si no lo hago. Y hay un tercer factor que me lo olvidé. Venía recopado, lo tenía clavado en la cabeza y se me fue. ¿Ves? Legitimación simbólica, control de la narrativa. Ah, sí, por supuesto, es el que paga la música. No es el muchacho que está financiando los recitales. Básicamente eso, la ciudad que financia los recitales, había una cuarta, ya esa no era, esta es la otra que se me acaba de ocurrir, ahora una cuarta. que está financiando los recitales, por supuesto todos están agradecidos con el que trae la música. Y la cuarta tiene que ver con la función de la poesía y de los festivales religiosos. Porque parte de financiar, y vamos a ver en un rato, parte de ver financiar estas actividades políticas también tenía que ver con financiar otros aspectos del rito religioso, y eso generaba legitimación en el primer sistema que estábamos hablando, que es la legitimación divina. Pero fíjense que el festival religioso espectacular que armé, los dioses me deben amar. Wow, estoy siendo re sintético. Me pregunto si estoy siendo claro. Ahora bien, ¿cuáles eran los sistemas de legitimación con los que contaban? Wow, qué eco hay acá. Si me paro acá, hay eco. Los procesos de legitimación con los que contaban. Vamos a sacarnos uno de encima bastante rápido, porque es uno que no vamos a estar analizando mucho en esta cursada, que es el simposio. Vamos a hablar del simposio, el teórico dentro de un rato, el teórico de Arquíloco, y van a volver a hablar el viernes con Gastón, el teórico del Solón. Así que no voy a meter mucho con el simposio. Y no voy a meter mucho con el simposio por eso, y no me voy a meter mucho con el simposio, porque el proceso de legitimación del que estoy hablando no lo vamos a estar viendo en ninguno de los poetas que están en el programa este año. El año pasado no dimos una materia. El anterior, el 2022, incluimos a Anacreonte en el programa, está la clase en el canal si la quieren ver, que es un poeta que responde a este sistema. Básicamente, ¿a qué me refiero? El simposio tradicional es una reunión de gente de la clase noble, en general del mismo grupo de nobles, que se autolegitima como grupo a través de esas reuniones. Cuando el tirano o el rey de la colonia toma el poder, sigue armando estas reuniones, pero no se limita solamente a juntar a sus amigos, sino que, como tiene muchos recursos, hace algo más, que es traer gente de afuera interesante. Entre esos gente de afuera están poetas como Írico, como Anacreonte, como en cierta medida Simónides, aunque eso es un poco más ambiguo. Y a mí me gusta el ejemplo que es el teórico de Anacreonte, chambógrafos en realidad, que es como la gente con mucha plata que contrata músicos famosos para que vayan a sus fiestas de cumpleaños. Yo soy re amigo de Sting. Me lo crucé 2 veces en la vida de Sting en un recital porque tenía el pase VIP, pero hablé con la gente de Sting, o mejor dicho, mi asistente, o que no sea que tiene la gente con plata que hace estas cosas, llamó a la gente de Sting y le ofreció $1 millón para que viniera a mi fiestita. Los Maradona vivió de esto muchos años, no tocaba música Maradona, pero en principio se sostiene. Y en algún momento de la noche Sting tiene que agarrar la guitarra y tocar algo. Porque no le pagué $1 millón para que toque la canapés, le pagué $1 millón para decir yo soy re amigo de Sting y mirá cómo va a tocar ahora el Roxanne. Y yo voy a cantar con él y voy a quedar muy mal, ya me estoy yendo con el ejemplo. Pero el punto es ese tipo de actividad de darle entidad, darle legitimidad al tirano o al rey o a aquel noble particular que sea, a través del mecenazgo de un poeta. Porque esencialmente es una forma de mecenazgo. Anacreonte e Írico vivían en las cortes, ambos la de Polícrates de Samos, pero Írico después se fue, creo que los dos se fueron después. Anacreonte se fue seguro, pero no me acuerdo si se peleó. No, algo destituye a Polícrates, y entonces se van rajando todos. Y los dos terminaron en Atenas. Pero eso es tan lógico. Bueno, pero este proceso de legitimación, como decía, es uno muy específico y que no está tan relacionado con la lírica coral que vamos a estar hablando hoy y la semana que viene y la otra. El segundo tiene que ver con el financiamiento de festivales, como decíamos, pero específicamente de competencias de poesía, que era algo que era relativamente habitual
en los festivales religiosos. Así como había competencias atléticas, había competencias de canto, de música, de poesía. De todo tipo. En realidad, la evidencia en este punto es bastante complicada de interpretar. Tenemos relativa certeza de que había festivales de competencia rapsódica y absoluta certeza de que había festivales de competencia de poesía lírica coral. De hecho, uno de estos festivales de competencia lírica coral, del cual tenemos absoluta certeza, y que fue auspiciado por una tiranía, es las Parmenálicas de Atenas, donde surge la tragedia. O sea, la tragedia, voy a decir esto porque me encanta repetirlo, la tragedia es hija de la tiranía. De la tiranía de Tusita. Más sobre esto del teórico de tragedia. Pero ya lo pueden ver en el que está en el canal, porque básicamente lo repetí 14 veces. Sobre todo porque, no importa, voy a hablar más sobre el taller del teórico de tragedia. Sigo. Estos festivales, entonces, eran procesos de legitimación porque era una actividad religiosa y porque, por supuesto, todos iban a congraciarse con la población local, sea una ciudad, sea una colonia, sea un tirano particular. Pero los poetas no vivían de esto, específicamente porque no había recompensas monetarias, por lo menos no en todos y por lo menos no sistemáticamente. Lo que sucede es que ganar uno de estos festivales, era una gran plataforma de promoción para cualquiera de los poetas. ¿Qué personas son? Bueno, el festival. Y eso les permitía atraer el tercer modo de legitimación, que es el más mutuamente beneficioso para todos, que es la contratación directa de los poetas. Y este es el cambio, o por lo menos el aparente cambio, más significativo que tenemos entre Safo y Simónides, entre el mediados del siglo VII a.C. y mediados del siglo VI a.C. Esos 100 años de crecimiento económico y desarrollo ven en la poesía un proceso de profesionalización. Gente que es noble y que hace poesía porque es noble y porque le gusta hacer poesía, porque no tiene nada mejor que hacer. Quizás, por algún tipo de beneficio económico local en su ciudad, a gente que viaja por todos lados con una chequera diciendo, con una cosa de factura, un talonario de factura diciendo, ¿cuántos versos querés? Aunque déjame ver, 100 versos son más o menos 50.000 talentos. No, es una locura, 50.000 talentos será mucho. 20. Y parece un chiste, pero no es un chiste. Lo del talonario sí es un chiste, pero de viajar y cobrar por versos no. No es una certeza, es una especulación, pero aún así no es un chiste. Y este proceso de profesionalización es muy significativo porque no es intrínsecamente algo completamente novedoso. ¿Qué otro poeta profesional, qué otros poetas profesionales había en la Grecia antigua? No es retórica. Exacto, los rapsodas. Los rapsodas eran poetas profesionales. Trabajaban por algún tipo de beneficio económico. No sabemos si cobraban específicamente. Es posible para esta época, sobre todo. Ahora sí, pero digamos. Ahora ya se vuelve solo distractivo. Pero definitivamente eran profesionales. Ahora, este tipo de poesía profesional, este tipo de poetas profesionales, era un tipo de poeta profesional muy diferente al tipo de poeta profesional nuevo. El rapsoda era una persona entrenada en un modo de componer poesía a la que uno invitaba, decía, vení, tocate una, venía con su lira, tocaba, improvisaba en el momento un poema épico y se iba. Era esencialmente autosuficiente. Pero cuando pasamos a esta generación de poetas profesionales, posiblemente ya este ciclo lírico, del cual no vamos a estar hablando todo el trimestre, pero me gusta mencionarlo, porque son dos muy interesantes poetas. Y de este ciclo creo que voy a estar hablando en teórico, no sé si lo ven. Bueno, ya nos enteraremos juntos.
Pero definitivamente ya Simónides y Píndaro y Baquílides no eran gente que llamabas 3 horas antes y les decías que venía a tocarte una. Había una lista de espera para contratarlos y cuando uno contrataba a Simónides, se lo contrata para que no solo componga un poema, sino que componga la música de ese poema, prepara a los músicos y prepara a los bailarines. Es un proceso de enorme complejidad, mucho más ligado a la puesta, a una puesta teatral, o una puesta en escena, que a ir a tocar como hacía Rapsoda, que podía hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por lo tanto mucho más caro. Entonces también significa mucho más caro. No solo más caro porque el poeta cobraba mucho más, créanme que cobraba mucho más. De hecho, Simónides, vamos a mencionarlo, lo voy a adelantar ahora, pero lo voy a mencionar después para el detalle. Simónides, una de las anécdotas más repetidas sobre Simónides era lo codicioso que era. Imagínense lo que había que tener para tener fama de codicioso en Grecia, quería ser muy codicioso. Aunque probablemente sea muy importante, después hablo un poco más de esto. Había que financiar también el coro, que casi con certeza eran locales. O sea, vos no traías a Simónides y Simónides traía su propio coro. Vos traías a Simónides y Simónides utilizaba el coro de la región, al coro de tu ciudad, para ponerlo en escena. Imagínense que eso significaba que Simónides tenía que venir un mes antes del evento cualquiera que fuera que le estabas pagando para que viniera, para entrenar ese coro. Sobre las puestas en escena específicamente no tenemos mucha información, qué músicos habría, qué músicos no habría, cómo sería, y ni siquiera tenemos certeza respecto a si todo el coro cantaría o el coro solo bailaría y cantaría el poeta, o si cantaría una parte de eso. Vamos a hablar más en detalle cuando lleguemos a los inicios, porque hay una cuestión de estructura del poema que pasa un poco por ahí. Pero lo que definitivamente sabemos es que esto era una puesta en escena de enorme complejidad. No era algo que se hacía en 10 minutos. Y por lo tanto era caro. Y esto es asumiendo que lo único que haces es pagarle para que venga a organizar algo en tu ciudad, porque también había procesiones que se financiaban, en donde vos le pagabas a un poeta para que organizara una procesión en un templo específico. Y eso ya era no solo mandar a todo el mundo al templo, fundamentalmente de Delfos o Delos, pero también financiar todo el sacrificio y todos los regalos que vas a llevar al templo. Era una cosa muy costosa para financiar. Ahora, eso es del lado de quienes ponen la plata: tiranos, colonias, ciudades. No solo los tiranos, ¿no? Los tiranos lo hacen porque quieren legitimarse, pero muchas ciudades también lo hacían porque querían ganar las otras ciudades, y lo mismo con las colonias, en donde tenemos el doble proceso. Querer mostrar que son las mejores colonias del mundo, y también procesos de legitimación simbólica de las colonias mismas. Pero este tipo de contrataciones también afectan la manera de trabajar los poetas, porque lo que se da en este proceso, que en cierta medida no existe antes, es el surgimiento de la poesía, o no el surgimiento, pero sí el auge de la poesía de ocasión. Fíjense que tenía, así que debe ser importante. Uno no contrataba a Simónides o a Píndaro para que tocaran porque sí. Uno los contrataba para celebrar una situación específica, fundamentalmente algún evento religioso y algún evento importante humano. Puede ser un funeral. Sabemos que había trenos, cantos fúnebres, que se componían, pero dada la complejidad, imaginen la complejidad de un canto lírico, se imaginan que uno no podía tener el muerto esperando un mes a que Simónides recibiera la carta, aceptara el trabajo, viniera, preparara el coro. Era complicado. Un género lírico es un género bastante menor, probablemente por porque era complicado. No había frigoríficos donde ponían el muerto tampoco. Hubiera quedado feo igual, si hubiera habido frigoríficos, pero se entiende mi punto. Lo que sí tenemos, y es lo que más tenemos de todo, son epinicios. Cantos para celebrar victorias atléticas. De los cuales vamos a hablar mucho más la semana que viene, porque vamos a estar viendo un epinicio específicamente. Ahora bien, en todos estos poemas, sean los
del inicio, para celebrar esa victoria específica, sea una simple procesión a Delfos. Bueno, una simple procesión a Delfos, no existía tal cosa como una simple procesión a Delfos, pero una procesión a Delfos muy corriente. El contexto de ese poema influenciaba fuertemente a ese poema. El poema no estaba desconectado de lo que estaba haciendo, de lo que se estaba haciendo en ese momento. Por supuesto, en el caso del Epinicio, y no, lo vamos a ver, pero no se lo pueden imaginar, la celebración de la victoria atlética tenía que estar explícita, porque ese es como todo el mundo. No es que componía una canción arbitraria para celebrar eso, no. La canción celebraba el triunfo atlético, específicamente. Pero cuando uno mandaba una procesión a Delfos, el canto ese que uno armaba, por ejemplo, si los tebanos no, pero digamos los atenienses envían una procesión a Delfos, el canto incluye el hecho de que los atenienses están mandando una procesión a Delfos. El mito que se narra posiblemente esté relacionado con Delfos y Atenas, de alguna forma, o Apolo y Atenas, o Atenas y Delfos, o alguna cuestión que esté ligada con los atenienses. Entonces, las circunstancias específicas en donde se produce la composición determinan la composición. Y esta es la peculiaridad específica que tiene esta poesía de contratación de Píndaro, Simónides y Valquírides. Voy a decir esto y vamos a ver cómo esto se contradice automáticamente cuando lleguemos al poema que vamos a ver, pero no se contradice, el poema está roto. No está roto, está transmitido en parte, así que sería exagerado. Esta poesía por contrato era una poesía que estaba diseñada para ser cantada en un lugar específico, en un momento específico. Lo que no significa, y esto hay una discusión histórica en la crítica sobre esto, y en parte creo que en la introducción del libro del profesor Torres, en la escatología de la línea de Píndaro, está un poco resumida esta discusión. Hay toda una discusión respecto a cuán independiente, y esto se ha exacerbado en los últimos años con el tema del concepto de performance, sobre el cual trabajó mucho nuestra compañera Caterina Stripenkis, que ya está acá. Iba a decir, ya no está con nosotros, pero no está en Alemania. No está con nosotros, pero en el sentido literal, no eufemístico. ¿Cuánto efectivamente la ocasión determina el poema? Porque la pregunta es, bueno, si los poemas eran ocasionales, ¿por qué leemos Píndaro? ¿Qué me importa un poema de celebración de un tipo que ganó los Juegos Olímpicos hace 2000 años? Y por solidario con el sentimiento, dado mi gusto por Píndaro, estos poemas claramente no están hechos para ser cantados una vez en ese momento. Son poemas que están fuertemente determinados por su ocasión, pero están mirando hacia adelante, están mirando hacia el hecho de cómo hacer para que este evento puntual se convierta en algo eterno y en algo que sea, dure para siempre. Porque lo que hace el poema, esto lo borro, pero porque la función del poema lírico a nivel simbólico, de este tipo de poema lírico a nivel simbólico, es conectar el pasado mítico. ¡Wow! Yo escribo y ustedes escriben. ¿Ven lo que les digo? Parece que yo sé un montón de cosas y que las tengo re clara, pero esto es una tontería. Yo de esto no sé mucho. De hecho, no soy especialista en este tema. Esto lo estoy repitiendo otras cosas que tenía a otro lado. Ustedes simplemente me creen, no lo hagan. Nunca crean lo que yo digo. Siempre den por sentado que yo no sé de lo que estoy hablando y verifíquenlo aparte. Como regla general, después para toda su carrera, nunca crean lo que les dice un docente. Nunca. Después lo chequean y dicen, tenía razón. Bien, perfecto, 100 puntos. Por eso le damos bibliografía con la media, para que puedan ver esto. Sigo. Con el presente de la ocasión, este marcador está todo peludo y gastado. Con el futuro, con el futuro, la posteridad, con la gente que va a celebrar esto en el futuro. Entonces observen que es básicamente, si lo ponemos esto, vamos a buscar con los marcadores viejos, con colorcitos. Si
Si ponemos esto entre paréntesis, no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner esto entre paréntesis. Si ponemos esto entre paréntesis, esto es la ética. Porque esto es lo que hace la ética. Hace que el pasado mítico vaya al futuro. Que, por supuesto, es el presente de la gente que está escuchando, pero en última instancia es un presente completamente circunstancial. Porque es perdurar para siempre, hacer perdurar para siempre el pasado mítico. Lo que la lírica coral añade es esto. Es poner esto como un eslabón que va entre estas partes. Vamos a poner, tengo azul, vamos a hacer el azul. ¿Dónde estás, azul? Ya estás azul. Necesito verde. Lírica. Haz un poco de estado azul. Quedó espantoso. Yo soy consciente que quedó espantoso, pero no importa, ustedes se entienden. Podría haberlo hecho con la lista, pero bueno, así quedaba más simpático. No era la idea. Establecer esto como una cadena, por supuesto, legitima la ocasión, y en el caso del Finicio, que vamos a estar viendo, legitima a la persona que ganó el juego como parte de una gran tradición que proviene del pasado, porque a su vez legitima a su estirpe como la estirpe que domina una determinada ciudad. Pero entender este vínculo es lo más fundamental para entender la lírica coral, porque uno pensaría que una poema ocasional se ocuparía de esto, pero no es sobre esto de lo que habla, no es miren qué linda procesión que estamos mandando, o miren qué lindo que es Hierón que ganó la carrera de los Juegos Olímpicos. Eso está, pero la realidad es que de la misma manera que las colonias o los tiranos o las ciudades, y sobre todo las colonias de tiranos, tenían esta cuestión de sí, somos importantes ahora, eso no lo puede dudar nadie. Pero ¿por qué somos importantes? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la legitimación? ¿Cuál es el sistema de legitimación que hace que nosotros seamos importantes? La ocasión específica de decir, ganamos los Juegos Olímpicos, mandamos esta procesión, no tiene ningún valor por sí mismo, sino puede conectarse con esto, que es donde se encuentra el proceso, la legitimación simbólica de cualquier acto del presente, en el pasado. Y al mismo tiempo, no tiene ningún sentido legitimar esto si no va a pasar acá. Porque la razón por la cual yo financio hoy un Juego Olímpico hoy, o financio una procesión hoy, es para mañana seguir teniendo el poder. Y para que mis hijos se hereden mi poder. Y para perdurarme eternamente en el poder. Porque es lo que quiero perdurarme en el poder, no necesito una explicación eso. Lo que sí necesito una explicación es que el hecho de que este poema se preserve en el futuro es una garantía de que mi poder se va a preservar en el futuro, porque significa que la gente sigue hablando de mí. De hecho, tenemos testimonio de que por lo menos un poema de Píndaro fue grabado en hojas de oro, en un templo. O sea, imagínense lo que salía eso, la cantidad de plata que hubo que poner para hacer eso, y lo que representaba para la persona que lo financió originalmente. Bien. Espero que me pase. Preguntas. Se pone mejor cuando no veo los poemas, créanme. Igual esto está bueno. Esto, visto en los poemas, es como, wow, ok, ahora entendí. O mejor dicho, ahora entendí, ahora comprendí. Hay una diferencia entre comprender y entender que es importante. Es un poco la diferencia entre poder explicar un concepto y poder llevarlo y analizarlo en un texto. Igual hay muchas explicaciones de la diferencia entre comprender y entender. Simónides. Simónides es el primero más grande de los líricos corales que representan este proceso. Simónides, Píndaro, Aquiles, pero recuerden no porque lo voy a decir por primera vez, y lo voy a decir por primera vez porque se me ocurrió el otro día por primera vez, pero voy a repetirlo de acá al resto de mi vida, que los poetas griegos son como las cucarachas. Donde ustedes ven uno, probablemente había 100. Es feo pero ilustrativo. Entonces, cuando nosotros decimos que Simónides, Píndaro y Aquiles son los grandes líricos corales, sí, son los grandes líricos corales que tenemos algo y que nos llegaron,
Pero tenemos unos cuantos nombres más y seguramente hay un montón de nombres que ni siquiera tenemos, pero que existieron. Porque Grecia era muy grande y no había 3 tipos viajando por toda Grecia pagando todos los festivales. Mínimamente, para que hubiera un festival tendría que haber 4 o 5 poetas. Así que, imagínense. Simónides es el peor conservado de los 3. En realidad, tanto Simónides como Aquiles fueron durante mucho tiempo, estuvieron los dos durante mucho tiempo muy mal conservados, pero a finales del siglo XIX, creo que fue un cartucho de momia, vamos a hablar del cartucho de momia de la tarde, o más a la tarde, aparece un papiro así de Aquiles, y no les exagero, así, que es una locura. Es una cosa que pasa una vez cada 100 años, y nos llegaron como 20 poemas de Aquiles, de los cuales unos cuantos están casi completos, o completos, que es como terrible. Y le volvió a pensar a todo el mundo. Vamos a hablar un poco de esto la semana que viene cuando hablemos del epinicio, porque afectó mucho la manera que entendemos el epinicio de estos epinicios de Aquiles. Y por supuesto van a tener un teórico de Aquiles. Creo. Uno o dos. Bueno, todo dependerá de si el profesor Torres llega a completar. Pero Simónides sí está como la cosa. Lo que es una lástima porque es indiscutiblemente el mejor de los 3. O sea, los 4 pedacitos que tenemos de Simónides nos falta para decir que era el mejor. Imagínense si tuviéramos más. Y por otro lado, no solo los propios griegos lo reconocen como el mejor de los 3, como Simónides y claro, Aquiles. También en términos de cronología. Posiblemente los griegos también están influidos por la cronología, pero no viene muy al caso porque tenés Simónides es extraordinario. Y es una personalidad muy curiosa. Hay una anécdota muy divertida de Simónides. Divertida. No sé si es divertida, pero es interesante. Resulta que Simónides era muy famoso por la memoria, por haber inventado técnicas mnemotécnicas. Lo que fíjense que tiene sentido si ustedes piensan que entrenaba a los coros, ¿no? Y nos entrenaba a cantar. Entonces, entrenar a los coros para cantar y tener dominio de ciertas técnicas mnemotécnicas son dos cosas que van muy de la mano. Así que no es absurdo pensar que efectivamente Simónides dominaba algún tipo de este tipo de técnicas, pero la cosa es que lo admiraban por la memoria. Y esta anécdota incluye como 2 cosas muy divertidas de Simónides. Resulta que lo había invitado a un banquete, creo que en la corte del rey de Macedonia, y estaban todos divirtiéndose, tocando y chupando, y a ese se le aparecen los dioscuros, se le manifiestan así los dioscuros y le dicen: salí, salí, salí. Y obviamente les hizo caso porque si se te manifiestan los dioscuros y se te dicen salir del lugar y no salís, mereces que te pase lo que te va a pasar. Lo que hubiera pasado a Simón, y si hubiera salido, es que se derrumbó el techo completo del lugar y murieron todos los que estaban adentro. Y resulta que quedaron todos completamente. Esta la parte de Simónides es un grosso beneficiado por los dioses. La parte de la memoria es que todos quedaron tan desfigurados y tan aplastados que para identificar los cuerpos de cada uno le tuvieron que preguntar a Simónides dónde estaba sentado cada uno de los que estaba acá. Y él fue pensó: acá estaba sentado este charco de sangre, es este tipo que estaba sentado acá, estos 3 o 4 huesos devastados sobre este tipo que estaba. Y así los identificaron a todos y los enterraron. Una gran prueba de la memoria de Simónides es una anécdota muy memorable. Pero más allá de la obvia falacia que es esta anécdota, porque claramente es mentira, al menos una parte de esta anécdota es mentira, no sé cuál será la verdadera, pero algo de esto es mentira. La idea de Simónides en el reino de Macedonia tiene mucho sentido porque si algo sabemos de Simónides es que viajó por todos lados. Porque obviamente lo contrataban de un lugar, lo contrataban de otro, lo contrataban de más allá. Y lo que tenemos de Simónides es un cuerpo poético infinitesimalmente chiquito, pero una referencia es un cuerpo poético inmenso y violentamente variado. De hecho, de Simónides tenemos 2 ediciones nuevas de los fragmentos de Simónides. Tuvimos suerte hace unos años porque apareció la elegía de Platea de Simónides. Estábamos hablando hace un rato que hubiera estado bueno poner el programa porque la elegía de Platea es increíble. Pero el tema es que el poema de Ara es más increíble. Entonces es como que no podemos sacar el poema de Ara para poder elegir la Platea. Pero lo prometo para la próxima. A ustedes no les importa nada porque no van a estar, pero a mí sí. Nos llevó un papiro. Tomamos un papiro para la elegía de Platea de Simónides y eso volvió a la cabeza. Todo el mundo que confirmó lo que veníamos sospechando todos y que Simónides es mejor. Pero la elegía de Platea es justamente una elegía. No es un poema lírico.
Y de hecho, de Simónides también tenemos uno de los que compuso, y quizás el que compuso el más famoso, epigrama de las Termópilas. El viernes que vas a estar en la clase A. La clase de Gastón del viernes es todo sobre elegía. La elegía es un tipo de poema que no es estrictamente hablando lírico, pero que se superpone con los temas en muchos aspectos, del poema lírico. Y si tenemos una clase específica sobre elegía, sí, nos meto con eso. Además no quiero empezar a Gastón. No quiero hablar de eso ahora, básicamente. No, sí, eso. Pero tenemos todo tipo de composiciones líricas, composiciones de elegía, y tenemos justamente el epigrama de las Termópilas, que se podríamos haberlo puesto. Hay varios epigramas para las Termópilas, pero uno de los más famosos es el de Simónides. Fecha de adaptación de Simónides, no elegí la adaptación de Simónides. Tengo los papeles, yo sabía los papeles, ¿dónde dejé los papeles? Abajo de la computadora. Tengo una hoja de asistencia. ¿Esto qué es? ¿Teóricos? Empiezo a esto. Sí. Simónides lo podemos hablar con bastante certeza, por fortuna, y esto empieza a pasar bastante. Ahora, esta es la época donde a los poetas podemos hablar. Hay como. En general, todos estos poetas los podemos adaptar bastante bien. No sabemos casi nada más que la adaptación, pero los podemos adaptar bastante bien. Más o menos. Voy a anotarlo, ¿por qué no? Lo tengo acá anotado, sí, ahora. Yo me estoy disimulando como si tuviera que saberlo, no lo sabía, lo tengo anotado ahí. 468. Más o menos, por supuesto, más o menos 5, como una ley. Con lo cual, fíjense que le tocó una época linda para vivir a Simónides, como bastante intensa. Todo el ascenso de las grandes ciudades griegas, el comienzo de las guerras médicas, buena parte de las guerras médicas, y se muere justo antes de que todo se vuelva un quilombo. Así que es como, estuvo bien. Si hubiera vivido 20 años más, hubiera visto la Esparta y Atenas empezando a matarse y todo irse al carajo. Así que es como el símbolo del esplendor de la Grecia arcaica, Y como les decía, poeta muy viajado, poeta con muchas composiciones, de las cuales tenemos poco y nada. De las cuales tenemos poco y nada, y sin embargo tenemos, como les empecé a decir, no les dije, 2 ediciones nuevas, una de los fragmentos líricos y otra de los fragmentos elegíacos. Elegíacos. Son Voltaire y Saya. Voltaire es 2008. A ustedes esto no les interesa mucho porque es el texto griego, pero para que lo tengan como referencia. No me acuerdo de la Saya. Creo que 2012, 2013, 2020, 2000 años. Pero es posterior a la de Voltaire. La de Voltaire me la sé porque lo sé mucho más. Fíjense que es una interesante edición porque justamente refleja un poco esta oposición que de la lírica por un lado, de la elegía por el otro, que es un mismo compositor. Un mismo compositor con un estilo bastante uniforme. No es que el Simónides de la lírica y el Simónides de la elegía son cosas completamente distintas, pero en defensa de Voltaire y Saya, o en defensa de Voltaire, porque Saya terminó después, ya era un libro de 300 y pico de páginas. Haberme metido en la elegía hubiera hecho un libro de 700 páginas y no lo hubiera terminado nunca. Entonces dijo, bueno, por algún lado tengo que cortar un otro por acá. Podría haber cortado también habiendo la hecho en inglés en vez de en alemán, pero bueno, no, y Aníbal, no es una edición que me parece. Es buena textualmente, tiene unas cosas de comentario que están bien, pero a mí en general me parece una edición que faltan 5 para el peso en todo. Pero es muy completa de lo que teníamos de la Liga de Simónides en 2008, que es lo mismo que tenemos ahora con la aparición de Vamos a esto. Prefiero terminar de letra. Sí, pero no te tendría que haber tomado 14 veces.
De la poesía de Simónides, que tenemos uno de los textos mejor conservados, es uno que no nos llega, que nos llega por una razón bastante curiosa. Que es el poema de Dana. Este texto es citado por Dioniso de Licarnaso en un tratado, en el Tratado de Compositiones Verborum, que es un tratado de métrica. Y después de hablar como durante 100 páginas, no es tan largo, pero es un textito, durante 100 páginas de métrica, el tratado termina diciendo, básicamente, bueno, y después hay casos en donde no se entiende nada, como este de Simónides. Y ahí termina. Y cita este pasaje, este fragmento, y dice, termina. Básicamente no dice no se entiende nada, lo que dice textualmente, qué elegancia de Francia ahí, ¿no? Lo que dice textualmente es, hay algunos poemas en donde no podría jamás reconstruir la colometría, reconstruir el metro. Por ejemplo, este poema de Simónides, y cita este fragmento, completito, muy elegante, y con una colometría que ha dado lugar a eternas discusiones. De hecho, yo tengo un artículo hace un par de años sobre la colometría de este fragmento, donde no resuelvo nada, pero por lo menos muestro que más allá de la colometría que darme, la métrica es una masa. Y porque seguramente por eso lo citó Dioniso, porque es extraordinario. Pero hubiera podido tener la delicadeza de citar de un poco más atrás. Se ve que esta era la parte que le gustaba del poema. Bueno, uno puede sentirse solidario con Dioniso en ese punto. Bien. Por la métrica, justamente, sabemos que el poema no empezaba acá. O sea, empezaba antes. Y es dable especular, dado que estamos muy probablemente en lo que sería el principio o el grueso de la narración mitológica de este poema, no solamente el poema en general, es dable pensar que lo que estaría antes... Uy, se me fue la cámara. Vamos vuelta. Es dable pensar que lo que estaría antes sería lo que tendría que ver con el contexto, con la ocasión, que por supuesto no tenemos. Así que no tenemos la menor idea de qué es este poema, ni en qué contexto se habría cantado, ni por qué se habría cantado, ni nada. Literalmente solo nos fue transmitido para ver lo complicada que es la métrica. Y créanme que se ha discutido mucho sobre lo complicada que es la métrica, porque es complicada y es muy entretenida, ¿no? Es muy interesante para estudiar la métrica. O sea, básicamente, uno critica a Dioniso porque, Dioniso podrías haberte copado un poco más, pero si uno piensa que Dioniso no estaba pensando, dentro de 2000 años esto es lo único que va a quedar en este poema, ahí uno dice, ok, si tenías razón. Con citar esto generabas el quilombo que querías generar. Así que te salió lo que estabas buscando. Como no sabemos si este es el principio, no estoy en el texto, ¿no? Ahí está. Ahí está. Che, cosa, che. Como no tenemos al principio, no podemos especular realmente de cómo se contextualizaría este episodio mitológico, pero no, eso estuvo, la grabación termina ahí. Así que, pero lo que lleva... No sabemos cómo se contextualizaría este episodio mitológico, lo que nos hace imposible especular respecto a, el hecho de que no se nombre a Dana significa algo, o que Perseo aparezca solamente acá significa algo, en realidad no tenemos idea. Esa Dana aparecía en el verso anterior. Entonces, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
¿En qué contexto estamos? Bueno, el mito de Perseo, imagino que todos lo conocen de memoria punta a punta, pero para refrescar en su cabeza, estamos en un episodio, una parte bastante menor del mito de Perseo, que es el nacimiento. Perseo, hijo de Zeus y Danae. Danae, hija del rey Acrisio, creo. Creo que sí. Que fue encerrada por su padre en un calabozo porque el oráculo le predijo que el hijo de su hija lo iba a matar. Entonces, por razones obvias, no quería que su hija tuviera hijos. Pero Zeus ya había visto a Danae, y ustedes saben cómo es Zeus, no hay que le diga que no, así que se manifestó en el calabozo de Danae en forma de lluvia dorada. Cosa que cada vez que lo digo así, ya lo sé. Es imposible decirlo, pero bueno, podemos decir que Zeus fue el inventor de la Golden Shower, pero una Golden Shower mágica porque la dejó embarazada, o sea que no deja de ser una Golden Shower divina. Danae queda embarazada, tiene al bebé, y Acrisio, que no le gusta nada, porque ¿cómo puede ser que estabas en un calabozo encerrado y tuviste un hijo? La mete en un cajón de madera y la tira al mar. Posiblemente para no ensuciarse las manos de sangre, ¿no? Para no cometer el sacrilegio de matar a su hija y a su nieto, entonces que lo mate el mar. Pero, obviamente, digo, es un mito griego, no se iban a morir. Obviamente, digamos, el arca es salvada, es protegida por Zeus, llega a la costa, Perseo crece, termina matando a Acrisio por accidente, bla, 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 bla. Pero Simónides se concentra en este momento específico, que es Danae flotando en el mar con el bebé Perseo en las manos. Cosa que ya de por sí es una cosa absolutamente extraordinaria en términos conceptuales, porque este es el héroe Perseo matador de Medusa, y acá, y algo que en la épica casi posiblemente sería un verso, una cosa muy pasajera, así, lo tiró al mar y después sobrevivieron, construye todo el poema, todo el segmento mitológico del poema sobre eso. No sobre Perseo heroico, sino sobre Perseo bebé. Y aún así, la heroicidad de Perseo se va a manifestar. Pero veamos. El poema, o de vuelta, yo voy a seguir diciendo el poema, tenía que decir el fragmento, voy a decir el fragmento. Voy a decir el fragmento, voy a decir el poema, pero ustedes sepan que siempre hablo del fragmento. Tiene, obviamente, dos obvias secciones. Una es la primera, que es la introducción, donde no está el diálogo, y después está el diálogo de Danae, que abarca todo lo demás. Casi con certeza terminaría ahí, porque es un final de discurso muy evidente. Pero dentro del diálogo también hay otras dos secciones. Una que va desde el principio hasta 19, lo que nosotros tenemos marcado como verso 19, y otra que abarca el resto, 20 hasta 26. En la primera parte hay una descripción general de la situación. Me frené un poco porque acá esto, lo que serían 17 y 19, son como medio una transición entre las dos partes, pero bueno, lo dejamos con la primera por comodidad. Y en la tercera sección lo que tenemos es el peligro. En realidad los pedidos, porque le pido un montón de cosas. Nosotros usamos mucho para analizar este texto Rosenblatt. Ay, se me hizo un blanco. Un artículo muy bueno, que yo recomiendo mucho que lean si pueden, si leen en inglés. No es obligatorio con un concepto, pero es un hermoso artículo. Y van a encontrar ahí mucho lo que voy a decir yo, así que para qué voy a mentirles. Rosenmayer, lo voy a anotar. Debe estar en el programa, pero... no sé. Rosenmayer, y el artículo se llama Simónides Danae, ¿sí? Debe estar en el campus. En el campus no, en la página de bibliografía. Si no, tendría que subir. Si no lo subo, avísenme si no lo subo. Que hace un análisis integral de este fragmento que es espectacular.
Aunque su hipótesis general es como medio una berretada que no tiene ningún sentido, pero es solamente una excusa como para hacer el análisis de este fragmento. ¿Cómo publico un artículo haciendo un análisis de este fragmento? Voy a decir que todos los anteriores se concentraron en cosas que no tienen importancia y yo me voy a concentrar en lo importante. Y es como, no, estás diciendo lo mismo que todos los anteriores. Pero no importa, el análisis es esto. Bien, vamos a analizar el principio, esta primera parte, y después nos vamos a meter en el discurso, ¿no? En el arca trabajada con arte, el viento que soplaba y el agitado mar con miedo la sacudían, con mejillas no sin humedecer, ceñía en torno a Perseo su mano maternal y dijo. Bueno, varias cosas. Tema 1. La palabra arca, que es esta palabra, Larnax, la palabra es Larnax, es una palabra muy interesante porque quiere decir arca, quiere decir arcón, pero también quiere decir urna funeraria. Entonces, hay una ambigüedad interesante en este uso de esta palabra porque este lugar en donde están es también un lugar en donde pueden morir. Y este juego lo vamos a volver a encontrar en el discurso, particularmente acá. Sí, además estás muy feo, así que voy a dejarte. No sos vos, soy yo. No sos vos, claramente sos vos. Acá. Keimenos, recostado, porque esa palabrita keimenos, que tradujimos como recostado, es también una palabra que se usa mucho en la ética para los muertos. Para la idea de estar yaciendo muerto. Y esto es como describe a Dana, como describe Danae a el bebé que tiene en las manos. Como recostado ahí, como tirado, podríamos decir casi. O sea, no se puede decir tirado porque está en los brazos de ella, ¿no? Bien. En el arca trabajada con arte, el viento que soplaba y el agitado, ya lo leí, no voy a leer más. El viento que soplaba y el agitado mal con miedo, que describe la situación, la sacudía. Observen el uso muy peculiar de ese con miedo, que es teimati en griego, que no queda muy claro a quién se le atribuye. Si la sacudían con miedo o la sacudían mientras ella tenía miedo, y ahí es un ejercicio interesante porque justamente mantiene esta idea de la personificación de los elementos que van a ver que atraviesa el poema. La idea de los elementos como parte, como deliberadamente haciendo esto, o como deliberadamente tomando parte de esta situación. Esta palabrita la, ustedes ven un signo de pregunta. Este signo de pregunta es porque este la es min, y ese min es un pronombre griego que puede ser masculino o femenino. Entonces no sabemos muy bien qué es lo que sacudía. Por el contexto lo más probable es que sea Dana, por eso como general acuerdo que la, porque la que dijo es Dana, obviamente, entonces lo más probable es que fuera ella, pero no estamos muy seguros y no sería para nada raro que hubiera un cambio de sujeto y el referente fuera Perseo, fuera el arco, fuera quien sea. Pero este es un detalle menor, porque lo más importante acá no es el arca, sino es la separación entre este mi y este eres, porque literalmente este la está acá. No, acá no, acá. Entonces, el objeto directo de este verbo está separado por el soplar del viento y el mar. Recurso que de alguna manera se repite en lo siguiente, y voy a darle el mérito de este descubrimiento a Vicky Maresca, que lo observó y nos lo comentó. Él seguía en torno a Perseo, que en griego es Amphipersei Balé. Perdón, voy a hacer una aclaración que no hice. Voy a estar todo el tiempo hablando del texto griego en este. No es algo que hagamos normalmente, pero este poema hay que estar viéndolo en el griego constantemente porque, digamos, esto es muy bueno, esto es una de las cosas más extraordinarias que ha hecho la humanidad. Así que van a tener que aguantarnos, sepan disculpar. Pero esto es también la parte donde vendemos. Estoy en griego porque vale la pena.
Esta palabrita ceñir, o ceñir en torno a, es el compuesto de anfi más vale. Literalmente, en torno a Perseo ceñía, qué pavote, podría traducirlo así, en torno a Perseo ceñía, en donde, si está prestando atención, Perseo queda en el medio. De entorno y ceñir. Entonces, ¿no? Bien, y estos son los primeros 4 versos. Y ni siquiera son los mejores. Su mano maternal, Filangera, y dijo. Y aquí hay una cosa que señala Rosenmeyer, que para mí es interesante, para mí exagera un poco Rosenmeyer en la importancia de esto, pero ahora sí. Este hablar de Danae es un hablar que tiene un destinatario muy fluido y muy poco claro. Porque en principio es el niño, pero el niño está dormido. Y después le va a hablar al mar, que es un objeto inanimado, un objeto no inanimado, no sé, inanimado, y le va a hablar a Zeus, que no está. Entonces todo este discurso de Danae, todo este hablar de Danae, que es un hablar sola, todo este hablar de Danae, que es un hablar constantemente hacia afuera, porque es un hablar constantemente hacia otro, es un hablar en donde nadie la está escuchando. Bien, sigamos. Este se pone terrible. Hoy hablábamos con Vicky. Vicky decía, es espectacular este poema, lloré cuando terminé de analizar. Sí. No, es así. Uno no debe vender tanto. En la carrera de letras uno nunca tiene que vender tanto un texto, porque es como después los alumnos lo ven y dicen, pero era tan bueno, ese. No es el caso. En este no me tengo ningún tipo de duda de que van a terminar considerando nosotros en que es espectacular. Oh hijo, qué sufrimiento tengo, y tú duermes en tanto y con lactante corazón dormitas en este lecho inhóspito de broncíneos clavos, en la opaca noche tendido en esta negra oscuridad. Primer cosa anotada. ¿Tengo nomás algo? Me pedí las mejillas y yo merecer, perdón. Tenemos una cosita más arriba, que es este mejillas. Chao, Saúl. Mejillas no sin humedecer. Tendría que haber chequeado mis cosas. Observen que es un giro muy profundamente irónico. Porque las mejillas no sin humedecer es alítote. Che, no te toqué, ya estás quieto. Es alítote, que es un recurso poético bastante marcado. Inmediatamente uno la asocia al hecho de que está llorando, que son las mejillas, pero está en el mar, siendo salpicada por las olas. Entonces esas mejillas no sin humedecer no son las lágrimas solamente, son el mar que es el problema, que es lo que le está causando el llanto. Eso, sigamos, ahora sí. Vamos a, oh hijo, qué sufrimiento tengo. Este pedacito y esas literalmente 3 palabras son todo lo que Danae dice de sí misma en todo el discurso. Todo lo demás que dice es sobre el hijo y el peligro. Y finalmente hace una pequeña referencia a sí misma, pero completamente excusatoria para hacerlo. O sea, no es una referencia específica a lo que es su situación. Óticos, hoion, ejopono, siriaoereis. Esta referencia, chiquitita, de Danae a sí misma, está rodeada de 2 referencias a Perseo. Y recuerden, acá ella estaba rodeando a Perseo y acá Perseo la rodea a ella. Entonces, la percepción, y fíjense cómo esto permite, wow, qué cosa sofisticada de docente de letras, permite oponer la mirada externa del narrador de la situación con el bebé en el medio, con la mirada interna de la madre, donde el bebé es el verdadero centro de la situación. Sí, fue una verdad, a veces hago cosas que hay que decir como docente de letras, la interioridad se opone a la exterioridad. El otro dato interesante es
en este verso, o tecos, o ionejo, ponon, el uso de la literación en o. No necesitan saber griego, se necesitan saber que esto es o, 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 esto es o. O sea, es muy o, porque tiene sufrimiento, ¿no? Es o. Recuerden que el grito de las mujeres, no vamos a usar negro para eso, es el olorimos, que ya lo habíamos visto, me parece. El olorimos, donde también está la literación en ómicron. Y tú duermes en tanto. Y acá es donde está la heroicidad de Perseo de la que estaba hablando. Esto es un tópico que se va a repetir durante todo el discurso, sobre todo en esta primera parte, que es la tranquilidad absoluta del bebé. Que a primera vista parece y como lo plantea la propia Danae, parece una reacción natural de alguien que es inocente. Pero este es un bebé flotando en medio del mar, con la madre llorando. No es normal que esté durmiendo. Lo normal sería que estuviera llorando a más no poder, desesperado, porque está en medio del mar agitado con la madre temblando. Pero Perseo, que es el hijo de Zeus, imagínense, poco de lluvia. ¿Qué es un poco de lluvia para mí? Ya cuando está así chiquitito. Entonces, hay una cosa acá que va a atravesar el poema y que atraviesa completamente este discurso de Danae, que es un conflicto profundo entre la visión heroica del mundo y la visión de una madre del mismo mundo. Y es algo que ya está en Homero, con Andrómaca, con Hécabe, con la mirada de Hécabe sobre Héctor. Recuerden la escena de Ilíada 22 donde Hécabe se arranca el peplo y le muestra los senos a Héctor diciéndole: yo te alimenté con estos senos, por estos senos entré a Troya. Bueno, eso es esto convertido en poema lírico, porque hay una ruptura clarísima entre la percepción de Perseo, no estrictamente hablando de Perseo, que es un bebé, pero sí, digamos, la caracterización de Perseo como un héroe completamente insensible ante el peligro, y su madre, que entiende el peligro de la situación, o mejor dicho, cree que entiende el peligro de la situación, porque, digamos, es una madre con un bebé en brazos, y que no puede tener la misma percepción heroica de los hechos. Danae no puede saber que no se van a morir. No puede tener esa tranquilidad. Tres brazos. Y con latente corazón dormitas en este lecho inhóspito. Y acá observen el obvio contraste entre el lactante corazón y el lecho inhóspito, que se va a repetir en los 3 versos siguientes: la opaca noche, la negra oscuridad, la espuma profunda. Y en realidad la ola que pasa, lo que pasa es que en español no lo pudimos retener porque no es un participio. Los relaciones claves, cambiamos a poner los relaciones claves. Fíjense cómo todos estos sustantivos tienen un adjetivo que lo acompaña. No, la oscuridad no, la negra. La espuma profunda y la ola que pasa. Literalmente la ola que está presente, la ola que está aquí. La ola que pasa es como una manera de traducirlo sencilla, pero es la ola que se nos viene encima, incluso podríamos decir. Esa va a ser una línea de traducción para mantener la idea, pasa que no es muy literal. El lactante corazón, este es el adjetivo, observen que este es otro adjetivo, y este es el primer adjetivo de todos. El primer adjetivo de todos es el que caracteriza a Perseo como un bebé. Y como un bebé que se enfrenta con el lecho inhóspito, con los clavos broncíneos, con la opaca noche, con la negra oscuridad, con la espuma profunda y con la ola que pasa. Que si yo se los dijera en términos de Perseo enfrentándose a todo eso, inmediatamente ustedes hacen la asociación: bueno, claro, es el héroe enfrentándose con el peligro. Pero desde la perspectiva de la madre, y el hecho de que el primer adjetivo sea lactante, nos permite ver el problema, que es: este no es el héroe todavía. Obviamente, más allá de esta lectura
desde el punto de vista del héroe, de Perseo, de la oposición, de estas perspectivas, también hay una cuestión estilística de esta acumulación de adjetivos. La pregunta que hacemos mucho del parcial es análisis de recursos literarios en este poema. Y este es uno, ¿no? Esta acumulación de adjetivos negativos para caracterizar o para enfatizar el patetismo de la situación y el peligro de la situación en la que están Danae y Perseo. Digo, todos estos objetos, todas estas entidades en realidad, están amenazando. Y particularmente observen ¿cuáles son? Vamos a ver el rojo. La opaca noche y la negra oscuridad, que en griego son Nictianampei y Nofotaseis. ¿Quién es? Bueno. Tianeo, que están en un orden quiástico. Porque estos dos son sustantivos y estos dos son adjetivos. O sea, sustantivo, adjetivo, adjetivo, sustantivo. Literalmente, la noche opaca. ¿Por qué no lo tradujimos así? Yo pensé que este estaba bien traducido. Pasa que está bien traducido, pero no lo complicamos más porque no queríamos darle tantas vueltas. Para la próxima lo voy a complicar más. Literalmente, en la noche opaca, en esta negra oscuridad tendido. También es cierto que no se transmite bien porque hay más palabras, no importa. Y sobre este juego de repetición de adjetivos tenemos un segundo juego, ven que me quedé sin colores, que es el que se construye con estas ideas. Que fíjese cómo marcan toda esta primera parte. Tú duermes tendido, recostado. El cierre de esta secuencia de adjetivos está en esta frase, Anemus Tombon, el sonar del viento. Literalmente, esto es la voz. Es el sonido, se usa mucho para cualquier tipo de sonido, pero es una palabra muy típica para la voz del viento. Una de las cosas que señala Rosenmayer en este sentido es cómo acá hay un juego con la idea de que Perseo no escucha el sonido del viento como no escucha la propia voz de Danae. Lo que dice Rosenmayer es que el sonido del viento tapa la voz de Danae. No me convence para nada porque claramente no está tapada la voz de Danae, pero sí me parece bien esta idea de enfatizar el hecho de que es la voz del viento. Que Perseo no está escuchando nada. Que Perseo no está escuchando el viento, pero tampoco le está escuchando a ella. Y este no escuchar a ella va a volver a aparecer acá. Tendría que usar otro color. No importa, ustedes se entienden. Porque acá es donde ella dice, no me estás escuchando. Y en el fondo es lo primero que dice acá. Tú duermes, quiere decir no me escuchas. El cierre de esta primera parte, justo antes de lo que yo creo que es una transición, está en con tu rubra purpúrea, bello rostro. ¿Y por qué esta elección de palabras es fundamental para entender por qué acá empieza el cambio? ¿Por qué cierra acá? Porque esta ropa purpúrea y este bello rostro son los rastros o los rasgos propiamente heroicos de Perseo. La ropa purpúrea es purpúrea porque es el hijo de un rey. Y el rostro bello es el rostro bello porque es el rostro de un héroe. Los héroes son bellos, como un principio general de la poesía griega, de la literatura griega y de la concepción griega. La belleza y la heroicidad están ligadas. Entonces, llegados a este punto, ¿ven como mamá que es terrible? Es una cosa espantosa. Si tuviera 4 colores malos, yo hubiera usado. Con esto, cerramos toda esta primera sección bien descriptiva y noten cómo este cierre retoma lo primero. Porque este duermes con lactante corazón es el recostado con la ropa purpúrea. Y en el medio está todo el peligro. Entonces, hablábamos de cómo Danae aparece en torno a Perseo, Perseo aparece en torno a Danae, pero Perseo también aparece en torno a todo el peligro. Lo que pasa es que Danae no se puede dar cuenta de esto. Pero si para ti fuera terrible lo que es terrible, y esto es, incluso a mis palabras aplicaría esta oreja de nada, ei de toideinon togedeinon, es
Caimen, Monreba, Tonji, Peigen, Uas. Si para ti fuera terrible lo que es terrible, entonces no tengo nada para decir de eso. Nada, si fuera terrible lo que es terrible, punto. Pero noten el doble juego, ¿no? Porque si entendieras lo que está pasando, lo que Dana le está diciendo es, si entendieras lo que está pasando, me escucharías. ¿Pero por qué la escucharía? ¿Por qué querría que la escuchara? O sea, Perseo está dormido y este razonamiento que estoy haciendo yo lo va a hacer Dana enseguida, para que vean que no estoy yo simplemente forzando el texto. Dana inmediatamente se va a dar cuenta de que esto que acaba de decir no tiene sentido. Pero a nivel meta, a nivel de lo que podemos leer detrás de esto, es otra declaración sobre la heroicidad de Perseo, porque para Perseo no es terrible lo terrible, porque es un héroe. Entonces, no tienes por qué escuchar a Dana, porque no le preocupa todo esto. Vas a decir, como un cuchito para arriba se me va a desplazar todo. Bueno, van a tener que aguantarse que vaya muy abajo. Te lo pido, duerme, niño, y duerma el mar, y duerma la desgracia sin medida, y algún cambio aparezca, Padre Zeus, de tu parte, y que una palabra demasiado audaz o apartada de lo justo pronuncie, perdóname. Bien. Heu de Brefos, Heu de todo de Pontos, Heu de todo dame troncacón. Qué lindo pasaje. Le dice, si para vos fuera terrible lo que es terrible, me escucharías. Y enseguida se da cuenta de que no. Duerme. Porque eso es lo mejor que puedes hacer. Quiero que sigas dormido. No quiero que te despiertes y me escuches. Y vos dormí, y el mal que duerma, y que la desgracia duerma. Y aquí hay un proceso de increyendo, ¿no? Vos que sos un bebé seguí dormido, el mal que nos rodea que siga dormido, y nuestra desgracia en general que duerma. Y este es el grito central del poema, y el punto donde la canción de cuna, normalmente, digamos, parte de lo que se llama una canción de cuna, que está diciendo duerme, duerma el mar, duerma todo, ¿no? Es seguido por una segunda parte. Claro, yo sé, si hago esto no pasa nada. No, claro. Está desconectado. Esto es al mar, al niño, y esto es a Zeus. Y hay un cambio de tono muy marcado entre la forma en que le pide las cosas a Perseo y a los demás y la forma en que les pide las cosas a Zeus. Fíjense, todos estos verbos, que lo más geudeto, son todos imperativos. Mientras que en el siguiente pasaje, esto no es un imperativo, esto es un optativo, que es una forma cortés de pedido, es como, literalmente sería, bueno, lo que tradujimos, ¿no? Sí, es como, en pasa que no podemos traducir por un desiderativo, es como, ojalá apareciera. Podría ser, ojalá apareciera en una forma de pedido cortés. Y el siguiente, y esto sí es un imperativo, pero es perdóname. Perdóname que haga esto. O sea, no es dame esto, sino perdóname que te esté pidiendo. Noten también que en estos dos versos tenemos 4 formas verbales de imperativo, mientras que 3 versos, son 2, no vamos a decir 3, mientras que en los siguientes 4 hay solamente 2 formas. Y si ponemos por cantidad de palabras es mucho más marcado todavía. Entonces, cuando le habla al niño y al mar y a la desgracia, les ordena que paren, les pide directamente que paren, pero con Zeus no se anima a pedirle nada directamente. De hecho, a tal punto esto es así que ni siquiera especifica qué es lo que le está pidiendo, porque lo que le pide es un metabolía. Algún cambio. Que algo cambie. No es que pare la tormenta, que cambien las cosas de alguna forma. Y el otro punto que detecta Rosemary, que me parece muy ingenioso, es el Zeupater. Porque Zeupater es obviamente una
expresión formulaica de plegarias. Seu pater es como inicia un pedido a Zeus de cualquier cosa. Pero pater, acá, tiene un doble sentido, porque Zeus es literalmente el pater de Perseo. El pater, el padre del bebé que Danae tiene en los brazos. Entonces es, por favor, protege a tu hijo. Pero no nos dice, por favor, protege a tu hijo. Y esto es parte del doble juego del que deberíamos hablar, donde la perspectiva de la madre. Porque Danae se para ante Zeus como se para una persona cualquiera, una madre cualquiera suplicando, pero en la lectura de nosotros, del auditorio que entiende qué es lo que está pasando, este Seu Pater significa mucho más que un simple pedido a Zeus. Lo que nos deja el cierre del poema, que una palabra demasiado audaz o apartada de lo justo pronuncio, perdónamelo, un cierre que ha generado ciertas dudas, porque realmente es un tanto extraño. Pero noten cómo subraya esta cuestión del temor de Danae ante Zeus. De no animarse a pedirle a Zeus algo de más, de ir contra lo que está establecido por Zeus. Y si volvemos al principio, observen que decíamos, yo lo mencioné antes, pero lo vemos más en detalle ahora, que este primer verso es la única autorreferencia de Danae a sí misma. Y así como inicia con una referencia de Danae, cierra con una referencia a sí misma. Pero es muy impresionante porque esta referencia de qué sufrimiento tengo, que Danae suprime enseguida por preocupación a su hijo, en el cierre no vuelve. No, la preocupación no es por su sufrimiento. La última preocupación de Danae en su discurso es por no haber ofendido a Zeus. Porque eso la pondría en más peligro y en más peligro a su hijo. Con lo cual, es la diferencia de destinatario, y noten cómo este es el primer vocativo y el segundo vocativo es este de acá abajo. O sea, el primer vocativo es o hijo y el último vocativo es el padre Zeus. Lo que conecta, obviamente, estos dos lugares del poema, pero al mismo tiempo lo contrasta. Porque, de vuelta, este pedido por qué sufrimiento, este pedido enfático por el sufrimiento, contrasta muy marcadamente con este final hiperformal de no ser ofensivo, de no ofender al Dios. Y estoy seguro que me he comido 5 o 6 cosas. Porque las hay, es para dar una hora. Pero estamos bien. Y también el primer vocativo es como el dolor ante la presencia del hijo en ese ambiente, digamos, complicado, y la ausencia, en el segundo vocativo, la ausencia de ese. Claro, en una se marca la presencia en el segundo. Sí, pero al mismo tiempo ninguno de los dos lo está escuchando. Claro. Porque es como el extremo, ella está en el medio del hijo que no le escucha, pero que está ahí, Claro. y Zeus, que no sabemos si la escucha, pero no está. Y lo interesante en ese punto es que nosotros sabemos que Danae se salva. Con lo cual es harto probable que Zeus sí la esté escuchando. Y quizás eso es exactamente lo que pasaba después, que es la narración de cómo Zeus sí la estaba escuchando y por eso se salva. Porque el que está no la escucha y el que no está sí la escucha. Pero bueno, es especulativo porque no tenemos el resto del poema. ¿Cómo quemaría las nemeas de Píndaro solamente por tener el resto de este poema? Tendría que quemaría las sísmicas también, pero bueno. Encomendemos al culato. Bien, ¿alguna pregunta? La pregunta del parcial de esto es todo esto que está acá marcado en colorcitos. ¿Se acuerdan de la pregunta de decir, ¿se acuerdan de los colorcitos? Bueno, eso. Es lindo, ¿no? Bueno, entonces con esto cerramos una clase
acotada, pero muy impactante sobre Simónides. Y la semana que viene